Dicen que hay partidos que cambian el fútbol, pero hay mundiales que cambian a un país. La Trilogía de la Gloria es una serie dividida en 13 programas donde recorreremos 3 momentos que marcaron la historia de México y del fútbol mundial. 6 programas dedicados al Mundial de 1970. El torneo que nos enseñó a soñar en color y a creer en lo imposible. 5 programas para revivir el Mundial del 86. El regreso de la esperanza, la emoción y el orgullo nacional. Y 2 programas finales para mirar hacia el futuro. El Mundial del 2026, la fiesta que está por llegar y que volverá a poner a México ante los ojos del mundo. Porque el fútbol no es solo deporte, es memoria, identidad y emoción compartida. Así que demos inicio con el Mundial de 1970, el amanecer de una leyenda. Bienvenidos a la Trilogía de la Gloria, donde México es la triple sede del mundo. 1970, año de grietas en el alma, pero también de un sol que se niega a ocultarse. México abría sus puertas al mundo con una sonrisa que aún guardaba cicatrices del octubre sangriento, como un guerrero que se levanta, con el pecho marcado, pero el fuego intacto. Las avenidas se llenaban de color, no solo en las calles, sino en los ojos de un pueblo que anhelaba renacer. Los edificios se alzaban como vitrinas de modernidad, testigos mudos de un país que se atreve a soñar en alta definición. Y los niños jugaban con balones de plástico bajo un sol implacable, tejiendo futuros con cada patada, recordándonos que la gloria no se hereda, se forja en el polvo de la cancha. Por primera vez el planeta vería el fútbol a color, no en blanco y negro como las sombras del pasado, sino en los tonos vibrantes de nuestra bandera, verde de esperanza, blanco de pureza, rojo de sangre que no se rinde. En los hogares, el sonido del televisor se mezclaba con las risas y los goles. Un latido colectivo que unía salones humildes con estadios colosales. Era el amanecer de un país que tras la oscuridad encendía su fe a través del fútbol. Un deporte que no solo entretiene, sino que cura, que une, que nos hace invencibles en nuestra vulnerabilidad. 2 de octubre del 68 dejó una herida indeleble, una cicatriz terrible en el pueblo de México y en la sociedad en su conjunto. El que haya habido un mundial tan solo 2 años después era un ambiente francamente triste y alegre por otro lado. Era de estas contradicciones que suceden en el mundo. Yo tenía 10 años cuando sucede el Mundial. Voy con mi padre a uno de los partidos, México contra Bélgica, que fue emocionantísimo, por supuesto. Jamás olvidaré, y se comentó mucho en mi casa, la enorme rechifla que recibió Gustavo Díaz Ordaz en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y otra rechifla en el 1970 durante el Mundial. Terriblemente dolidos por todo lo que había sin duda pasado, pero seguía por debajo de la tierra, quiero decir, en el ambiente, esta sensación de que el gobierno, el Estado nos había fallado a todos. No hablo del Mundial, sino hablo de las condiciones sociopolíticas que sucedían en el país. Era un motivo de celebración, fue un Mundial que sin duda nos marcó de tantas maneras. Recuerdo algunos de los jugadores, Enrique Borja, Nacho Basaguren, Halcón Peña, Nacho Calderón, al cual llamaban Nacho Coladerón en algún momento, bastante injustamente, porque era un portero bastante bueno. Como siempre, pensábamos que México podía llegar un paso adelante. Borja, el poeta del gol, representaba la elegancia del ataque. Un remate que no solo buscaba la red, sino el alma de un estadio que contenía la respiración de millones. Cada vez que anotaba, el país respiraba distinto. La esperanza se encendía, la gloria parecía posible, y por un instante fuimos felices. Veníamos del 68, de la matanza de Tlatelolco. Me tocó vivirla, yo estuve en las protestas, estuve en varias de ellas, y estuve en Tlatelolco el día de la matanza, gracias a Dios, alcancé a librarla. Estuve en el Zócalo,
Y después de eso, esa situación bastante difícil desde el punto de vista político que vivía México, vino un alivio con los Juegos Olímpicos y con la Copa del Mundo. La organización en estructura que tiene México y que tiene el pueblo mexicano fueron un factor determinante para tener un Mundial 70 con éxito. Para mí, futbolísticamente, insisto, el mejor. No he vuelto a ver en toda la historia, y llevo 12 Copas del Mundo. Empecé a narrar en la Argentina 78, a los 27 años, el primer Mundial. En Qatar hice el 12, y ahora, si Dios quiere, haremos el 13. Yo había pensado retirarme en el 12, pero me convencieron por ahí de hacer uno más porque es de nuestro país. No he vuelto a vivir un Mundial con la calidad de esa selección, sobre todo de la brasileña. Como es equipo de Brasil en el 70, no he vuelto a ver ninguno. Muchos dirán que somos soñadores, que siempre decimos los veteranos que todos los tiempos pasados fueron mejores. Tal vez tengan cierta razón, pero con todo respeto no he vuelto a ver una selección con tantos jugadores de calidad como la brasileña y ese Mundial del 70, porque no solamente fue Brasil, hubo grandes selecciones en esa Copa del Mundo. En ese crisol de dolor y euforia, el balón rodaba como un corazón latiendo por todos. La historia la escriben los cronistas con pluma afilada, pero la emoción la guardan los pueblos en el pecho, como un secreto ardiente que se transmite de generación en generación. Mientras el balón rodaba, México se redescubría en los ojos del mundo. No como víctimas de su historia, sino como arquitectos de su destino, tejiendo sueños con hilos de verde, blanco y rojo. Había nacido algo más que un mundial. Había nacido la confianza de un país, esa llama inextinguible que nos dice: levántate, mexicano, y haz que el mundo tiemble con tu rugido. Ser portero en tu propio mundial no es un privilegio, es un reto que solo los valientes aceptan. Ignacio Nacho Calderón fue el guardián de los sueños de un país. En cada atajada defendía algo más que un arco. Defendía la esperanza de millones. Con su serenidad y su temple, se ganó el respeto del mundo. Cuando el balón volaba hacia su portería, el tiempo parecía detenerse. Cada reflejo, cada estirada, era una lección de concentración y fe. Nacho Calderón representó la calma en medio de la tormenta, la voz que no grita, pero ordena. En el Mundial del 70, se convirtió en símbolo de seguridad y disciplina, el hombre que transformó la presión en grandeza. Porque ser portero no es solo evitar goles, es atajar el destino. Imagínate el Mundial del 70. Inauguración del Mundial, México-Rusia. Todo el mundo viéndote por televisión, porque era el primer Mundial que se televisaba a color. El estadio lleno, en tu propio país, con tu afición, gritando México, México, estando en la media cancha oyendo el himno nacional. Híjole, yo lo tengo aquí en la memoria, o sea, imagínate la responsabilidad que es. La afición del 70, pues imagínate, se hizo un centro de capacitación, se construyó exclusivamente para la selección, pegadito al Estadio Azteca, y la gente, pues como era un solo país donde iba a ser todo el mundial, pues la gente estaba loca, estaba el ángel de la independencia antes de los partidos, y después de los partidos era una locura total en todo el país. Sí, fue un sueño porque mi primera relación que tuve yo con selección nacional fue en 1964 en una olimpiada en Japón. Estaba yo empezando a jugar, llevaba 2 años de haber debutado en primera división y me habla Nacho Treyes para ir a la olimpiada. Fui como titular, afortunadamente, fue mi primera intervención a nivel selección defendiendo los colores de México. En el corazón de la defensa mexicana, había un hombre que jugaba con el alma de un capitán. Guillermo Hernández, el campeón, no solo defendía la camiseta, defendía una forma de vida. Su entrega, su fuerza y su carácter se convirtieron en el reflejo de una generación que aprendió a resistir con orgullo. En cada barrida, en cada salto, estaba la historia de un niño que soñó con llegar al Azteca. Y lo logró. No buscaba aplausos, buscaba hacer bien su trabajo.
Y en ese silencio, se volvió indispensable. El campeón fue el héroe que no necesitó brillar para ser recordado, el que sostuvo al equipo cuando otros flaqueaban. Porque hay jugadores que se ganan la ovación, y otros, como él, que se ganan el respeto. La colonia Nápoles, allí cerca de donde es ahora el Estadio del Azul, ahí es ahí mismo. Ahí. Pero me acuerdo que desde entonces ya la selección, ya con entrar en el CECAP, salíamos a entrenar y íbamos en el camión y la gente nos veía y nos aplaudían. Estaba metida pues la afición con el equipo y con el campeonato. Es así que pues la inauguración fue un momento muy importante para México y el fútbol. Como viajaba, por ejemplo, el camión con los jugadores, todo el mundo se daba cuenta que íbamos pasando por ahí, todo el mundo aplaudía y nos saludaba. Estaba pues metida el aficionado y el pueblo en general de México por que se iba a efectuar el Mundial del 70. Porque yo estuve en el América, el equipo siempre tuvo mucha aceptación de ese equipo de José Antonio Roca, que quedamos campeones y después subcampeones contra Cruz Azul. Pero sí atraía mucho a la afición. Entonces cuando jugamos el Mundial el primer partido contra Rusia, pues fue algo extraordinario la inauguración del Mundial ahí. Habíamos hecho un partido, me acuerdo, un partido anterior en Italia y fue un resultado pésimo porque perdimos 4-0 contra Italia. Entonces llegamos a ese partido del debut pues con la idea de hacer un mejor papel, borrando ese resultado. Me acuerdo muy bien que después del partido de Italia, cuando llegamos a México, la Tota Carvajal nos reunió en una habitación, en un salón ahí del hotel donde estaba hospedada la selección, y empezó a leerlos la cartilla a todos, porque la Tota Carvajal era un líder y tenía mucha ascendencia o mucha reconocimiento con el grupo. Entonces empezó a señalarnos y decirnos que no habíamos ido allá de vacaciones. Y mientras en la cancha se escribían las jugadas con tinta de sudor y gloria, desde la cabina, un periodista las transformaba en epopeya, tejiendo palabras que volaban como aves mensajeras, llevando el pulso de México al confín del mundo. Mira, fue una inauguración pletórica, el Estadio Azteca lleno a su máxima capacidad. Fue un ambiente sensacional. ¿Por qué? Porque era el primer mundial que veía México en su casa. Ese partido terminó 0-0, no se hicieron daño. No fue un partido excepcional, quizá fue de los menos vistosos de ese mundial, porque después, ni hablar, venían selecciones de altísimo poder. Estuve en el de Inglaterra 4 años antes, era un poema y solamente vinieron a México en directo los partidos de México, ante Uruguay, ante Francia y ante Inglaterra. Los demás venían en videotape y en blanco y negro. Y ya para 1970 en México fue el primer mundial televisado a color, que fue la gran novedad a nivel mundial. No todos los países tenían todavía el color. Eso recientemente lo había tenido. Un invento de un jalisciense, ingeniero Guillermo González Camarena, que en paz descanse. Él inventó la televisión de color, de tal manera que es un orgullo para México. Algunos jugadores dejan huella por su constancia y otros por un instante que se vuelve eterno. Juan Ignacio Basaguren pertenece a los segundos. En el Mundial del 70, su zurdazo contra El Salvador fue más que un gol. Fue el grito de un país que por fin se atrevía a soñar. Aquel momento cambió su vida y la de millones. La red se movió, el estadio estalló
y México descubrió que también podía escribir su propia historia de gloria. Basaguren no buscó ser héroe, pero el destino lo eligió. Ese gol se convirtió en símbolo de fe, en una imagen que sigue viva medio siglo después. Hay goles que se olvidan al día siguiente y hay otros que se quedan para siempre. Yo no jugué ese partido, entonces salimos no me cambié, no calenté, sino estaba en pants y salimos a la bardita, ahí al lado izquierdo del campo, y estábamos muy tranquilos mirando a ese gentío cuando de repente todo el estadio se vuelve la bandera de México. Los niños poblanos, o no sé a quién se le ocurrió, que ponían una cartulina cuadrada y ya desaparecía la gente y solo se veía la bandera. Se me aflojó el estómago. Y dije, ay, ojalá no me metan. Fue el momento que a mí más me conmocionó. La bandera de México en el Estadio Azteca. Ningún mundial en México ha tenido la expectativa que tuvo el Mundial de 1970. Primero, porque era el único. Segundo, porque tuvo 6 años de preparación. La sede se concede en 1964. Y tercero, porque venía después de la Olimpiada. Entonces, era un momento brillante del país. Los economistas le llaman de algún modo a esos años anteriores a Echeverría, donde México crecía al 6.5% en su PIB, ¿no? Entonces, había una situación muy buena. En las páginas vivas de nuestra historia futbolera, donde el Estadio Azteca aún resuena con los ecos de un México renacido, emerge la voz de Rafael Puente, guardián de memorias que palpitan con el pulso del tricolor. Hijo de un pionero del balompié nacional, Antonio Puente, Rafael no solo heredó el legado de un padre que forjó caminos en la cancha, sino que lo amplificó como jugador incansable y técnico visionario, dirigiendo con astucia a equipos que desafiaron límites. Hoy, desde su tribuna de experiencia, Puente desentraña el amanecer de 1970, no como un mero testigo, sino como un cronista del alma mexicana que vio nacer leyendas en la altitud del Azteca. Con la pasión de quien ha sentido el rugido de la afición en las venas, nos guía por las sombras post-68 y los destellos de gloria, recordándonos que el fútbol es puente entre el ayer herido y el mañana invencible. Escuchemos su eco forjado en sudor y orgullo eterno. Ha sido el mejor mundial porque la competencia fue más reducida, no eran tantos los equipos. El mejor partido, que no comparto, a todos los que dicen que el partido del siglo fue el de que estuve en el Estadio Azteca, el de Italia frente a Alemania, que iba ganando 1-0 el conjunto italiano y emparejó Snellinger, el alemán que jugaba curiosamente en el Milán de lateral derecho, les hace el gol del empate, se van a tiempos extras. Viene aquel incidente del árbitro que fue Arturo Yamazaki, peruano, que lo dirigió en el fútbol mexicano, pero bueno, pues lo recuerdo todo perfecto. Yo creo que ese mundial en calidad de fútbol no se ha emparejado ni siquiera con el de España, que ese fue un muy buen mundial. Recuerdo inolvidable, porque aparte hay que recordar que ese estadio tenía capacidad de 112,000 espectadores sentados. Todas las remodelaciones que le han hecho y esta última, lo único que ha provocado es una disminución en la asistencia. Pero pues el Estadio Azteca para mí era... Tuve la oportunidad de jugar en Brasil, en Maracaná.
tuve la oportunidad de jugar en Italia, en varias partes, ¿no? Ninguno como el Estadio Azteca, imponente, con un colorido fantástico y pues un retraso, ¿no?, del señor presidente entonces, que era don Gustavo Díaz Ordaz. Llevó la rechifla del Mundial. Y en las calles, una niña dibujaba con crayolas el balón y la bandera, trazando no solo líneas, sino el mapa de un futuro donde el arte y el deporte se funden en un solo latido. Porque el 70 no fue solo goles, fue el lienzo donde México pintó su resiliencia, recordándonos que de las cenizas de la duda nace el fuego de la identidad. En 68 fue en que las Olimpiadas empezó la televisión a color, pero el primer mundial sí fue el de 70. Era un México tan familiar. Yo me acuerdo que mi papá me sacaba de la primaria a toda la familia para ir al Estadio Azteca al mundial y no había problema por la escuela que faltáramos porque íbamos al mundial. Íbamos en nuestras camionetas con un poco el aire del 68, que fue una época psicodélica en donde poníamos en los vidrios de los coches flores, así con papel. Era muy familiar y era realmente impresionante tenerlo en México. 68, 70 fue una época muy bonita para México en los deportes. Medio siglo después, las voces de aquel mundial aún resuenan como un eco en las colinas de nuestra memoria. No se apagan, se multiplican, inspirando a cada mexicano a patear su propio balón hacia el horizonte. 1970 no fue solo el amanecer de una leyenda futbolística, fue el despuntar de un espíritu indomable, donde el rugido del Azteca se convirtió en himno de un pueblo que aprende a soñar en colectivo. En cada gol fallido, hallamos lección. En cada abrazo tras el silbato, victoria eterna. Fue el principio de una forma de sentirnos orgullosos, no por trofeos lejanos, sino por la capacidad de levantarnos juntos, de mirarnos en el espejo del mundo y decir, aquí estamos, listos para brillar. Medio siglo después, ese brillo sigue vivo, inquebrantable. En cada niño que patea un balón en una calle polvorienta, en cada aficionado que ondea la bandera con el pecho henchido, late aún el eco de aquel rugido, un llamado a la grandeza, a la fe ciega en lo que somos. México despierta de nuevo. El balón rueda y con él nuestro destino. La gran fortuna. Yo estuve en el Mundial de 70 y vi a Pelé meter goles en el Azteca. Vi a la Escuadra Azurra, vi todo la orquesta de Brasil. Jugué el Mundial de 66 en Inglaterra y después, imagínate, en México, nuestro primer Mundial, con 16 equipos de lo mejor de todo el mundo. No más el partido de la inauguración, pero sí fue una experiencia de que no esperábamos que fuéramos, bueno, contra Italia sí, porque sabíamos el rol de la organización. Hemos iniciado este viaje inolvidable y en este primer programa revivimos cómo un país anfitrión lleno de folclor, pasión y esperanza transformó los estadios en templos de ilusión colectiva. Deportistas, periodistas, aficionados fueron testigos de un momento único, donde México mostró al mundo su grandeza y su corazón. Su legado sigue vivo, un renacer que nos une, nos inspira y nos recuerda que el fútbol es parte de nuestra identidad. Porque cuando México organiza, lo hace con alma, con fuerza y con orgullo. En el próximo programa, Arte e Magia en la Cancha, conoceremos al equipo que cambió las reglas del juego, Brasil 1970. La samba que conquistó el planeta. Gracias por acompañarnos en este amanecer legendario, la trilogía de la gloria, celebrando que México es 3 veces sede de la fiesta máxima del fútbol.
Nos vemos en el próximo programa.